de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, son las 8 en punto de la tarde y estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y doy la bienvenida a todos los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen en pauta.cl y también a través de Spotify. Entre los libros que siempre uno debe volver a encontrarse con él y volver a releerlo, de los grandes libros de la literatura, está la novela Guerra y Paz de León Tolstoy. Esa novela total, absoluta, impresionante, logra realmente entrar en la época, nos hace entrar casi como a través de un documental, a pesar de que es una novela, en el mundo de la época de Tolstoy, en el mundo de esa guerra, que eran guerras distintas a las nuestras, pero el título algo nos dice de lo que podría estar pasando hoy día en la frontera de Ucrania con Rusia. Hay quienes afirman, eso lo leí en un análisis de la BBC en español, de que estaríamos viviendo una especie de guerra de zona gris, una especie de desvanecimiento de las fronteras entre lo que es la guerra y la paz, y que habría detrás de esto una doctrina muy sofisticada que establece una suerte de continuidad entre paz y guerra, de manera que no nos damos ni cuenta cuando ya estamos dentro de la guerra, de parte de Rusia, y que ella está usando todo tipo de herramientas en secuencia hasta que cuando lleguemos y ya la guerra sea un hecho o haya conseguido sus objetivos, como por ejemplo desbancar al gobierno de Ucrania, ya será tal vez tardía la reacción de Occidente. Y para conversar de esto, de esta curiosa situación de espera, de alerta, de preocupación, hay analistas serios que están extremadamente preocupados, otros piensan que esto se va a solucionar finalmente por la vía diplomática. Vamos a conversar hoy día Desde el Jardín con Raúl Sor, un amigo del jardín que ha estado ya varias veces aquí caminando en este pequeño jardín. Él es periodista, sociólogo, analista internacional, especialista en seguridad y defensa, ustedes lo conocen bien, además de novelista, ha escrito varias novelas, algunas de las cuales hemos comentado en este mismo programa. Raúl, muchas gracias por aceptar la invitación a tratar de aclararnos esta situación que está ocurriendo hoy día entre Ucrania, Rusia, pero también Occidente y fundamentalmente a través de la OTAN. Bueno, feliz de estar en tu jardín, Cristian, una vez más, y decirte que es cierto que hay una zona gris en todo conflicto, pero hay también una zona clara o una demarcación bastante clara cuando existe una agresión. Y eso pasa por un número de bajas, por el cruce de fronteras, por el ataque de instalaciones, es decir, el ablandamiento. Y podríamos decir que esa es la fase que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Hay un ablandamiento por parte de los rusos hacia los ucranianos y, por supuesto, parte de esta campaña es psicológica, es de tratar de intimidar a los ucranianos, de tratar de intimidar a Occidente, y por eso han desplegado más de 100.000 efectivos con material muy moderno y decir, esto aquí Rusia ha trazado una línea roja. Pero esto tiene sus orígenes y el planteamiento ruso tiene algún fundamento interesante en el sentido de que a ellos, y eso es lo que señalan los rusos, se les prometió en la época de Gorbachev que la OTAN no se expandiría hacia su frontera. Y sin embargo, y Gorbachev dice que comentó que esto le había sido dicho por altos dirigentes occidentales de la OTAN, pero no se lo pusieron por escrito, se lo dijeron verbalmente. Y fíjate, es interesante, Cristian, que ahora Rusia lo primero que le pidió a Estados Unidos es que le pusiera por escrito
una respuesta a sus demandas. Y Estados Unidos acaba de responder por escrito, claro, le respondió algo que a los rusos no les gustó mucho, porque reiteró Washington que Ucrania es un país independiente, soberano, y se puede aliar con quien quiera, y por lo tanto, si lo quisiera, aunque no es el caso en este momento, podría ingresar a la OTAN. Ahora, Raúl, me imagino, antes de entrar en esa pregunta en relación a lo que acabas de decir, te quería preguntar, entiendo que han habido, a propósito del ablandamiento de Rusia a Ucrania, ciberataques importantes a Ucrania, me parece que aparatos públicos, a ministerios, etcétera, etcétera. O sea, ya estaría interviniendo Rusia de alguna manera a través del ciberataque, y hay algunos que hablan de que estaría preparando personas, individuos que podrían asumir un nuevo gobierno, o sea, subversivos que desde adentro podrían derrocar al gobierno de Ucrania. ¿Eso es plausible? Es absolutamente plausible, y te quiero decir, Cristian, que esto lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace China. Las grandes potencias infiltran las redes de sus adversarios potenciales y la infiltran con gusanos, así se le llama a los elementos que descomponen a los programas computacionales, y los dejan, son gusanos durmientes, no los activan si los necesitan. Y, por ejemplo, pueden cortar el fluido eléctrico, pueden paralizar el tráfico a través de los semáforos a voluntad cuando lo estimen conveniente. Y esa infiltración ha estado teniendo lugar permanentemente. Hay denuncias, Estados Unidos lo ha denunciado, que han habido ataques contra sus redes y que ya han detectado gusanos rusos. No te quepa duda, y hay evidencia que Estados Unidos ha hecho lo mismo en Rusia. Ahora, Raúl, qué difícil ser Ucrania, quiero decir, qué difícil ser un país como Ucrania, tan cerca de Rusia y de alguna manera una situación complicada desde el punto de vista estratégico, geopolítico, etcétera. ¿Por qué Ucrania toma este camino tan arriesgado, que sabe arriesgado, de intentar a lo mejor plegarse o entrar en la OTAN? ¿De dónde viene esta decisión? ¿Cuándo la toma el presidente ucraniano? ¿Hay un antes y un después, un cambio? ¿Por qué decide finalmente esto, sabiendo que evidentemente iba a despertar al monstruo que tiene al lado, digamos, al monstruo ruso? Bueno, vamos más atrás. Hubo una revolución naranja en Ucrania, y fue el juego que hizo Occidente para desbancar al gobierno prorruso que había entonces en Ucrania. Y Ucrania está devolviendo la mano, Rusia le está devolviendo la mano a Occidente. Entonces surgen, digamos, lo que ha planteado la inteligencia británica. Dice, oye, pero lo que van a hacer los rusos es coger a un político, a un diputado, y lo van a poner ahí como un monigote, como un gobierno títere prorruso. Si es exactamente lo que hizo Occidente cuando tumbó al gobierno ucraniano en aquel momento, que era un gobierno prorruso. Ahora, el problema con Ucrania y Rusia es muy complejo, tiene raíces históricas muy profundas, y mucha gente en el mundo, en el este, se habla de que Kiev es una de las lugares clave, Kiev, la capital de Ucrania, del alma del pueblo ruso, que mucho proviene de Kiev culturalmente. Por lo tanto, la separación entre Ucrania con Rusia como países es algo relativamente reciente. Tanto así que cuando eran Unión Soviética no existían prácticamente las fronteras entre ambos países, eran todos parte de esta mole que era la Unión Soviética. Y bueno, sí. Y ahora, Raúl, a ver un poco la identidad, pero como identidad cultural e histórica. ¿Tiene una especificidad Ucrania como identidad cultural histórica, o uno puede incluirla dentro del mundo ruso, digamos, del mundo eslavo? ¿Cómo sí, puede separar Ucrania? Sin duda, pero el mundo eslavo es muy grande. Es decir, también los polacos son eslavos y no son rusos. Y, es decir, los checoslovacos. Sí. Por lo tanto, hay una diferenciación, pese a que tienen esa raíz eslávica común. Sin embargo, Ucrania tiene un alma dividida, y hay la parte occidental de Ucrania siempre estuvo más orientada hacia Europa, y la parte oriental, y Donetsk en particular, eran muy próximas a Rusia. La mayoría de la población en el este de Ucrania habla ruso, de manera que
Mira, yo quise viajar a Ucrania hace un tiempo y no había manera para la forma más fácil de llegar a Ucrania era tomar un vuelo a Moscú y de Moscú a Kiev. Ir desde Europa Occidental a Kiev era increíblemente complicado, había muy pocos trenes, pocos aviones y tenías que partir desde el corazón de Europa Occidental, pero viajar desde Europa del Este a Ucrania era realmente difícil, de manera que Ucrania en cierta medida es un enclave que tiene su propia identidad, sin duda alguna, tiene su historia, pero que tiene vasos comunicantes muy profundos. Y Vladimir Putin, el presidente ruso, está convencido de que son una unidad y que tarde o temprano van a terminar reunificándose. El año 2010, tengo entendido, llegó al poder Víctor Yanukovych, creo que es el apellido de él, ¿no? Del presidente o primer ministro ucraniano. Y había, entiendo que de parte de Rusia, una esperanza a través de él de un mayor control de Ucrania, pero parece que hubo un cambio en este líder. ¿Qué pasó con él? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia de Yanukovych? No, él era visto como más proclive a un acuerdo con Rusia en la medida que sus predecesores habían sido muchísimo más agresivos con Rusia. De manera que el cambio fue bienvenido en Moscú. Moscú todavía tiene la esperanza, y mi inclinación es de que no va a haber una guerra, que los rusos están ejerciendo una gran presión y están buscando que de alguna manera Ucrania se doblegue y acepte los términos que le está planteando Moscú. Le están generando una situación de ingobernabilidad, cuando digo ingobernabilidad, una situación económica, política tan difícil que los haga reconocer que es más fácil entenderse con Rusia que seguir adelante por una vía autónoma. No tenemos ninguna evidencia que esto va a ocurrir, pero esa es la esperanza de Rusia. Ahora, sin embargo, mirándolo desde afuera a partir de lo que tú dices, es decir, si Ucrania se doblegara ante Rusia hoy día y decidiera no seguir el camino de la posibilidad de entrar en la OTAN, sin embargo, finalmente eso va a desembocar en que va a terminar adentro de Rusia, por lo que tú mismo estás diciendo, es decir, a largo plazo estoy diciendo. O sea, tal vez esta búsqueda de entrar en la OTAN es una manera de tratar de independizarse de Rusia, de demarcarse frente a ella o no. Absolutamente, tienes toda la razón en eso. Y eso es lo que pretende justamente Ucrania y lo que pretende Polonia y tantos otros países que ven en la OTAN una tabla de salvación. Dicen, bueno, si entro a la OTAN, como la OTAN tiene este principio de los mosqueteros, uno para todos y todos para uno, si a mí Rusia me pone un dedo, me toca con un dedo, toda la OTAN, es decir, el conjunto de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá vienen en mi socorro. Bueno, eso es una garantía muy grande. Y fíjate que a lo largo de la historia, las alianzas militares tienen grandes virtudes en términos que te dan garantías de defensa, pero son muy tóxicas en el sentido que precipitan las guerras, porque obligan a una serie de países que de otra manera no se habrían involucrado en un conflicto, tienen la obligación de ir en socorro de este socio. Fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que la mayoría de los países entraron en cascada al conflicto a partir de un pequeño atentado en la ex Yugoslavia. Y bueno, un país se vio obligado a apoyar al otro y así se armaron dos bloques y eso desarrolló una guerra increíblemente mortífera y en gran medida por la existencia de alianzas. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad, existe aquí como una tercera vía, porque el camino sería o Ucrania abdica ante Moscú y no entra a la OTAN, pero habría un camino de que, porque ahí tendría que de alguna manera acercarse, si está lejos de Occidente va a tener que acercarse y aliarse con Rusia, me imagino, no tiene otro camino. O hay un camino de una especie de neutralidad, de ser un país neutral a futuro, un país que no participe de esta polaridad o de esta división estratégica mundial, digamos, geopolítica mundial. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, Cristian, las cosas cambian mucho con el tiempo. Un país que se vio en una situación así fue Cuba. Y la crisis de los misiles en el año 62, 1962, en los cuales finalmente Estados Unidos se comprometió, si es que Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, retiraba los cohetes de Cuba, y esto para subrayarte que a ningún país le gusta, especialmente a la superpotencia, que le metan cohetes en su frontera. Es decir, esto no lo aceptó Estados Unidos en su momento y no lo está aceptando Rusia ahora. Bueno,
la resolución de la crisis de los misiles fue: Rusia retira los misiles, Estados Unidos se compromete a no intervenir en Cuba. Ambos cumplieron con su palabra y ahí está Cuba, y que las relaciones con Rusia se han ido debilitando, ya no son tan importantes. Lo mismo podría pasar con Ucrania, es decir, va a cambiar el gobierno en Rusia, llegará otro mandatario que, digamos, no tenga las características de Putin. Cuando digo características de Putin, el sueño de reconstruir un imperio, que es claramente lo que Putin está tratando de rearmar, y que, digamos, las cosas no son tan dramáticas como se ven en un momento dado y pueden evolucionar en otras direcciones. Ahora, Raúl, entiendo que hay lugares de Ucrania, de alguna manera, que son territorios separatistas que han tenido apoyo de Rusia, uno que se llama Donetsk, ¿no?, y otro Lugansk. ¿Qué ocurre en esa zona? ¿En qué situación actual están? Bueno, esas zonas están en un limbo porque no son reconocidas por Occidente. Claro, están subsidiadas o mantenidas por Rusia, y allí la mayoría es rusa, absolutamente rusa, son de habla rusa y quieren estar con Rusia. No es que Rusia los invadió y se apoderó de esos territorios, aunque son territorios que pertenecen a Ucrania. La población allí tiene una preferencia por Rusia, y hay una parte también en el resto de Ucrania de población que simpatiza con los rusos, aunque hay una cantidad, es difícil determinarla, que lo último que quiere es ser parte de Rusia y quieren un camino independiente y quieren conectarse a Occidente. Te diría que también en Rusia hay personas que miran más a Occidente y les encantaría ser parte de la Unión Europea, no necesariamente de la OTAN, pero ser parte de Occidente. Y bueno, las condiciones políticas no les dan mucho campo de expresión, pero que sin duda lo hay. Bueno, siempre ha habido ahí ¿cómo explicarlo en términos anímicos de parte de los rusos? La sensación de una élite que se sentía mucho más europea, ¿no es cierto? La inteligencia rusa, uno lo lee en las novelitas rusas del siglo XIX, pero al mismo tiempo como que la élite europea los miraba como no europeos, o sea, se sentían que eran una frontera, estaban en una situación difícil. Siempre los rusos han estado ahí anímicamente, me da la impresión, ¿no? Sí, tienes toda la razón, y así en la literatura aparece con bastante fuerza, y hay un alma dividida. Digamos, Gorbachev fue uno de los líderes más occidentalistas, Putin es una vuelta más a lo tradicional, a lo eslavo, y permanentemente es un va y ven digamos, es un tironeo al cual están sometidos. Y, por supuesto, hay extremos de nacionalismo ruso, los hay ucranianos, y por lo tanto no está escrito dónde van estos países, pero claramente hay un alma eslava, hay una manera de ser eslava, hay un arte, hay una literatura, hay una música. O sea, son pueblos muy antiguos y con una profunda identidad nacional. Hay un alma rusa, para usar la expresión que usó Nicolás Bardashev y otros intelectuales. Se ha hablado tanto del alma rusa, ¿no? Exacto. Y algo de eso hay, sin duda. No es una categoría científica, por lo tanto es muy difícil definir exactamente qué es, pero que hay algo de eso, hay. De alguna manera, este conflicto, o posible conflicto, o conflicto en curso, nos estaría devolviendo o nos devuelve la sensación de que estaríamos de nuevo como en lo que fue la Guerra Fría, o no, o es una Guerra Fría en versión, digamos, 2022, digamos. ¿Cómo lo ves tú? No, Guerra Fría, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos eran dos grandes superpotencias que tenían alcance global, Estados Unidos mucho más que Rusia o la Unión Soviética, pero no es una Guerra Fría en el sentido de dos polos, porque Rusia no está entre las 10 principales potencias económicas del mundo. Rusia tiene un gran poderío militar, pero su influencia internacional es limitada, bastante limitada, de manera que ya esto que el mundo tiene que elegir entre uno u otro, sobre todo en el tercer mundo, o estabas con la Unión Soviética o estabas con Estados Unidos, y era muy difícil navegar en el centro. No, yo creo que a eso no se llega, porque además surgió un tercer polo, que es mucho más importante que Rusia, que es China. Y a Estados Unidos esta crisis lo ha pillado absolutamente contrapié, porque Estados Unidos había puesto su mira para frenar a China, a la que ve como su adversario real,
no militarmente, también militarmente, pero principalmente desde un punto de vista económico, que China está en el proceso de desbancarlo al mediano plazo, no mañana, pero está en el proceso por lo menos de apañar su hegemonía en el mundo. Y había puesto toda su atención frente a China y le vuelve a rebotar Rusia. Bueno, y los chinos muy callados ahí. A mí me llamó la atención que hoy Estados Unidos le ha pedido ayuda a China para que ayude a convencer a Rusia que no inicie una invasión a Ucrania. Pero los chinos juegan su propio juego y esto es realmente un pastel para ellos en el sentido de que les aliviana la presión que le venía ejerciendo Estados Unidos a China, que era muy fuerte. Pero China no se alinea entonces con Rusia en este conflicto. China no se alinea con nadie. Yo tuve oportunidades de visitar China y estuve con uno de los principales líderes del Partido Comunista Chino, y en un momento de la conversación le pregunté, dice, ¿y cuáles son los aliados de China? Y los chinos tienen una forma muy propia de responder, dice, no entiendo su pregunta. Por supuesto que la entendía. No entiendo su pregunta. Bueno, se la repito. Dice, mire, China no tiene aliados, China no tiene amigos, China tiene intereses y a veces coinciden con uno o coinciden con otro. El único interés de China es China. Bueno, ese es el extremo pragmatismo chino. O sea, hay un pragmatismo esencial que viene del pensamiento antiguo chino, o sea, muy profundamente arraigado ahí en China. Hay un pragmatismo que mucho más fuerte que el pragmatismo, no sé, anglosajón o el pragmatismo que conocemos por estos lares, ¿no? Y sin ningún romanticismo. O sea, nosotros no nos hacemos ilusiones que nuestros camaradas soviéticos, camaradas rusos, no, nada. Es decir, vamos viendo situación por situación y toman el ábaco y van sacando la cuenta y con quién se quedan o a quién apoyan. Y por supuesto, en esta coyuntura van a apoyar y están apoyando a Rusia frente a Estados Unidos, pero lo hacen por razones de conveniencia evidentes. Ahora, Estados Unidos, digamos, en el contexto internacional, viene debilitado por lo que ocurrió en Afganistán. Es decir, las intervenciones que Estados Unidos ha tenido fuera, bueno, más lejos está Vietnam, pero la verdad que los resultados no han sido, Irak no han sido muy buenos para Estados Unidos. Por lo tanto, me imagino que para Estados Unidos involucrarse de verdad y entrar en una guerra, por decirlo así, con Rusia en ese territorio en Ucrania, digamos, debe ser una situación complicada y difícil, ¿no? Impensable. Ojalá evitable. ¿Ah? No, impensable, Cristian. Y lo ha dicho Biden con todas sus letras. O sea, con lo que le debe haber costado decir, nosotros no, pase lo que pase en Ucrania, no vamos a intervenir. Es decir, podemos enviar ayuda, van a hacer las sanciones del infierno para Rusia, la vamos a castigar, la vamos a hacer sufrir hasta donde podamos, pero no nos vamos a involucrar militarmente. Y eso lo dijo al comienzo de la crisis y lo ha reiterado, incluso ha digamos, relativizado las cosas a un punto increíble. Es decir, bueno, si una pequeña intervención no es tan grave. O sea, lo que no vamos a aceptar es una invasión global. De manera que eso Biden ha sido muy claro en darle luz verde a los rusos, no para una invasión, pero para no intervenir. Ahora, ¿esas penas del infierno que permite Estados Unidos son declaraciones retóricas, son bravuconadas o realmente hay penas del infierno posibles que se pudieran aplicar y que fueran tan efectivas que disuadieran a Rusia de entrar en Ucrania? Sí, son graves. Por ejemplo, lo pueden sacar del sistema SWIFT, que es el sistema monetario internacional que te permite mover capitales. Bueno, le pueden cerrar el gasoducto que está recién construido para venderle gas a Alemania, que pueden realmente cercar económicamente a Rusia. Pero Rusia puede sobrevivir y hoy día tiene a su espalda un gran aliado potencial. O sea, Rusia tiene una posibilidad de expansión enorme hacia China y China tiene un interés muy grande en consolidar a Rusia como un aliado directo, de manera que las cosas han cambiado mucho desde la Guerra Fría. Es decir, en que la Unión Soviética, bueno, tenía sus glacis, sus países aliados, pero estaba realmente cerca. Y los rusos tienen experiencia, o sea, lo han vivido en carne propia muchas veces. Durante la Segunda Guerra Mundial vivieron en el aislamiento más absoluto. Después, con buena parte de la Guerra Fría,
De manera que es un pueblo sufrido, es un pueblo con una profunda identidad que puede soportar este tipo de situaciones, mucho más que otros países del tercer mundo, por así decirlo. ¿Este conflicto que estamos viviendo de alguna manera va a ordenar o va a determinar el orden geopolítico mundial, el nuevo orden mundial que podría venir en el próximo tiempo, digamos? ¿Y cuál sería ese nuevo orden mundial? ¿Y cómo podría influir este conflicto en ese ordenamiento? Bueno, no creo que Rusia pueda intervenir de manera tan trascendental en un nuevo orden, porque Rusia no es modélica, o sea, Rusia no es un modelo para nadie. Rusia tiene problemas económicos y sociales muy serios. En cambio, China sí es modélica, o sea, China ha logrado una acumulación de riqueza o ha generado más riqueza que el capitalismo en su mejor momento. Entonces, China sí es un modelo para muchas naciones asiáticas. Independiente, o algunos rechazarán su estructura política, pero en términos de generación de riqueza, China es un modelo. O sea, lo que han logrado los chinos es portentoso, en el sentido que es la mayor acumulación de riqueza en un lapso de tiempo que conoce la historia de la humanidad. Entonces, sí, eso es un modelo. Rusia, es decir, la Unión Soviética fue un caos, es decir, terminó muy mal, y todo el mundo sabe de los niveles de corrupción, la inoperancia que existía en la Unión Soviética y que todavía perdura en Rusia. En Rusia hay un nivel de corrupción realmente muy alto, desde los más altos niveles, empezando con Putin, ¿eh? ¿Y qué posibilidades de que surja una alternativa a Putin, o Putin ya se ha convertido en una suerte de zar perpetuo que puede que deje a un sucesor, un delfín, y luego vuelva de nuevo? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cuál es el orden político interno hoy día en Rusia? ¿Cuál es la correlación de fuerzas? ¿Qué fuerzas interesantes podrían haber ahí oponiéndose? ¿Hay alguna posibilidad de cambio en Rusia a mediano plazo? Eso lo vamos a saber cuando ocurra, porque antes no nos vamos a enterar. Y no nos enteramos de la caída de la Unión Soviética. Y bueno, el líder más relevante que hemos conocido en el último tiempo es Navalny. Y Navalny está cumpliendo una larga condena de prisión en condiciones muy miserables, de manera que no hay en estos momentos ninguna opción a nivel nacional que se levante contra Putin. En ese sentido, tú lo dijiste bien, es una suerte de zar. Tú dijiste que eres optimista en el sentido de que no ves posible que se desate aquí una guerra, como las guerras como las conocemos, digamos, que haya una gran invasión de Rusia, que reaccione Estados Unidos, etcétera, 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 que se va a solucionar de otra manera este conflicto. Sin embargo, la historia muestra, el libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer, lo cuenta, digamos, de que la delgada capa que separa la racionalidad de la irracionalidad en el ser humano y en los colectivos es muy frágil y muy delgada. Es decir, hay momentos en que jamás se esperó que ocurriera, que se rompe esa delgada capa de civilización y emerge la barbarie. Uno no podría pensar que eso, o sea, que este es un conflicto que podría hacer emerger esa fuerza otra vez, que esa fuerza que hace que los pueblos, las naciones vuelvan a guerras de nuevo, a pesar de haber vivido el trauma y el trauma sucesivo de muchas guerras en la historia. Yo creo que los rusos, si hay un pueblo que ha sufrido de manera especial por la guerra, es el pueblo ruso. Creo que tuvieron 20 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, vivieron en condiciones paupérrimas. Si hay un pueblo que rechaza la guerra, y la rechazó cuando Rusia invadió Afganistán, y había una oposición enorme en Rusia a la presencia en Afganistán, tan importante como la que hubo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Es decir, te diría que por lo que uno sabe, y siempre el conocimiento de Rusia es incompleto, pero lo que uno sabe es que es un pueblo bastante antibélico. Uno ha visto las movilizaciones de madre contra los abusos a los que son sometidos sus hijos que están haciendo servicio militar en el ejército. Es decir, hay una cultura antibélica en Rusia, en la población, que es bastante notable. Raúl, y por último, en los últimos minutos que nos quedan, los últimos 2 minutos, quería preguntarte, hemos conversado otras veces sobre tus novelas, esa es tu otra faceta, tu otro yo, pero yo sé que es importante. ¿En qué estás en tu proceso de escritura? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás urdiendo? Danos algún vislumbre. Yo sé que no te pido que me cuentes toda la historia que estás tramando, pero ¿a dónde estás navegando en las aguas narrativas, Raúl? Más que narrativa, la mayoría de mis ensayos han sido esfuerzos por entender dónde va el mundo,
frente al tema de la energía, y escribí 3 libros sobre la energía en el mundo y en Chile, sobre el medio ambiente he escrito, y ahora lo que estoy tratando de entender es dónde estamos de cara a nuestro conocimiento de la realidad, en qué medida estamos viviendo bajo un ambiente de intoxicación y, digamos, verdades alternativas, como algunos han dicho, y en qué medida las fuentes secundarias de las cuales nos nutrimos, principalmente Internet, y, digamos, los elementos, es decir, toda la intoxicación de la que estamos siendo víctimas, me refiero por intoxicación, por ejemplo, todo el debate sobre las vacunas. Es decir, cuánta de la información que recibimos es genuina, cuánta es invención, cuánto es superstición y así sucesivamente. Y estoy trabajando en ese tema. De alguna manera te estás metiendo en el tema de la era de la posverdad, ¿no? Exactamente, eso es. Eso es una posverdad que ocurre cuando concluye el siglo norteamericano, es decir, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía desde el comienzo del siglo pasado. Ocurrieron 2 elementos muy importantes para la humanidad. Uno, el advenimiento o la masificación del petróleo, y que generó una revolución industrial sin precedente, digamos, el avión, los automóviles, y Estados Unidos fue el pionero de ello. Bueno, hoy día esto está llegando a su fin por razones ambientales, por razones industriales, y comienza a emerger un nuevo mundo donde también están cambiando las hegemonías, y la hegemonía económica, ideológica, China comienza a disputarle a Estados Unidos la primacía. Lejos todavía, pero ya Estados Unidos lo vislumbra con suficiente claridad como para preocuparse y hacer declaraciones al respecto. ¿Y esta era de la posverdad de alguna manera tú crees que va a poner en jaque o podría de alguna manera debilitar y derrumbar lo que conocemos como la democracia liberal en Occidente? O sea, ¿estaría hoy en peligro a causa de esto? Bueno, lo vemos en Estados Unidos, claramente. O sea, QAnon es esta red vertió toneladas de mentiras y logró una movilización insurreccional en Estados Unidos con el asalto al Parlamento. Es decir, son cosas insólitas. Nunca nos habríamos imaginado que una muchedumbre iba a asaltar el Parlamento cuestionando elecciones democráticas realizadas, digamos, con todas las garantías y donde el resultado era evidente. Jamás yo me imaginado que eso podía pasar en Estados Unidos. Oye, Raúl, leí por ahí hace un tiempo en La Tercera, en una entrevista a un experto en Estados Unidos que escribió un libro, no sé si es canadiense o no, canadiense o norteamericano, que decía, hay varios parece que están en esta línea, que Estados Unidos estaría como al borde de una guerra civil inminente, o sea, que existen elementos suficientes para pensar que en cualquier momento, pensemos en una próxima elección donde alguien desconozca de nuevo los resultados o el triunfo del adversario, con gente armada y que incluso pudieran producir fissuras en las Fuerzas Armadas, se podría producir una guerra civil en Estados Unidos. ¿Tú crees que eso es una distopía delirante o crees que hay elementos para preocuparse por eso? Yo creo que hay elementos para preocuparse. Lo que uno observa en Estados Unidos con dolor es una polarización brutal. Y que, por ejemplo, un tema que debería ser de interés meramente científico, como son las vacunas y las mascarillas, se transforman en elementos políticos y hay estados más conservadores que rechazan las vacunas y otros que las aceptan plenamente. Es decir, si tú llegas a ese nivel de polarización en que cuestionas de las vacunas, haces un elemento de disputa política, yo creo que tienes un problema serio. Raúl, yo te quiero agradecer este paseo tan instructivo como siempre en el jardín, en que nos llevas a pasearnos por el jardín más amplio del mundo. Esperamos ese libro interesante para tener una próxima conversación, el libro que estás escribiendo. No sé en qué fecha crees tú que va a estar el libro, más o menos, para prepararnos. No me comprometo. No, pero es para presionarte un poco, uno necesita presión, ¿no? No, porque el editor puede estar escuchando. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Son las 8:34, nos excedimos un poquito, pero me parece que el tema ameritaba ese exceso. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Desde el Jardín. Muchas gracias a ti por la invitación y siempre un placer estar en tu jardín.
Nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche aquí en Pauta, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y recuerden siempre esa frase de Voltaire que comparto con ustedes al terminar el programa, que está al final del libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín, sobre todo en la era de la posverdad. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.